Septiembre de 1943. El calor húmedo de Rabaul impregnaba el aire con un olor denso a combustible de aviación, sal y metal. Dentro de la tienda de operaciones, el teniente comandante Sabur Sakai, con su único ojo bueno fijo sobre el informe de inteligencia, detuvo la mano un instante antes de estallar en una carcajada. El otro ojo, perdido un año antes por el fuego de artilleros estadounidenses, había dejado una cicatriz que parecía dividir su rostro entre orgullo y fatalidad. En el papel, unas líneas escritas por agentes japoneses en Suecia relataban que los americanos habían desarrollado un nuevo caza, pesado como un bombardero, ancho como un transporte. Lo llamaban Hellcat. La inteligencia naval aseguraba que pesaba casi el doble que el ágil Zero. Para Sakai, aquello sonaba como otra torpe aberración del diseño occidental. Otro fracaso americano, murmuró divertido. A través de los pliegues de la tienda, podía ver el alineamiento impecable de los A6M Zero sobre las planchas de acero perforado del aeródromo. Brillaban bajo el sol del Pacífico como espadas recién forjadas. Durante 2 años, aquellas máquinas ligeras, sin blindaje ni peso inútil, habían dominado el cielo del océano. Ningún caza enemigo había logrado resistirles. Los Hurricane británicos, los P-40 Warhawk estadounidenses, los torpes Buffalo holandeses, todos habían caído uno tras otro ante las ametralladoras de los pilotos imperiales. Los hombres de la Armada Imperial habían llegado a creer que el dominio aéreo japonés era un hecho tan natural como el sol naciente. Sin embargo, aquel informe, ridiculizado en la tienda, contenía el presagio de una catástrofe que ninguno de los oficiales allí presentes podía imaginar. En apenas 30 días, esa aeronave pesada, despreciada como un error mecánico, iniciaría la destrucción sistemática de toda la aviación naval japonesa. El F-6F Hellcat, producido por Grumman, lograría un índice de victorias que reescribiría la matemática de la guerra aérea, 19 derribos enemigos por cada pérdida propia. Destruiría 5.223 aviones japoneses mientras solo 270 Hellcats caerían en combate. Sería la máquina que transformaría la guerra de portaaviones, que quebraría el espinazo de la Fuerza Aérea Imperial y demostraría que la supremacía del Zero se había sostenido sobre una ilusión. La fe ciega en la agilidad sobre la resistencia, en la destreza individual sobre la coordinación industrial. El optimismo japonés no era simple arrogancia. Desde Pearl Harbor hasta mediados de 1943, los números hablaban por sí solos. En la incursión de Oahu habían perdido apenas 29 aparatos mientras destruían más de 340. En Filipinas, 7 pérdidas frente a más de 100 enemigos abatidos. En Darwin, 2 cazas derribados por 30 enemigos destruidos. En el sudeste asiático, la aviación británica, holandesa y estadounidense había sido aniquilada en semanas. La Armada Imperial había convertido el cielo en un dominio exclusivo, y en el centro de esa superioridad estaba el Mitsubishi A6M Zero, la joya de la ingeniería nipona. Cuando los estadounidenses capturaron un ejemplar intacto en 1942 y lo probaron en sus bases, los ingenieros se negaron a creer las cifras. Un caza que podía volar tan lejos como un bombardero, girar con la agilidad de un biplano y aún así llevar cañones y ametralladoras capaces de destrozar cualquier objetivo parecía irreal. El A Hiroyoshi Nishizawa, que más tarde alcanzaría 87 victorias confirmadas, escribió en su diario una frase que definía aquella época dorada: volar el Zero es como vestir alas. El avión obedece al pensamiento, no a los mandos. Los aviones americanos vuelan como camiones, potentes, pero torpes. Construyen sus cazas como sus automóviles, pesados y derrochadores. El milagro del Zero se basaba en una filosofía radical. La ligereza era la virtud suprema. Los ingenieros japoneses utilizaron una aleación secreta de aluminio, el Extra Super Duralumin, que reducía el peso estructural un 30% respecto a los cazas americanos. Nada superfluo debía contaminar la pureza del diseño, sin blindaje para el piloto, sin tanques autosellantes, a menudo incluso sin radio para ahorrar unos kilos. Cada gramo sacrificado significaba un metro más en el viraje o unos segundos adicionales de ventaja. La perfección parecía alcanzada. Cuando llegaron los primeros informes del Hellcat en la primavera de 1943, el Estado Mayor los consideró un chiste. Los documentos, filtrados a través de fuentes suecas neutrales, describían una aeronave de más de 5,5 toneladas, con un motor radial de gran diámetro, alas cortas y gruesas, 2.400 cartuchos de munición, blindaje en cabina, vidrios antibalas, tanques autosellantes. El capitán Minoru Genda,
genio táctico que había planeado Pearl Harbor, revisó los planos en la sede de la flota combinada. Su comentario quedó registrado para la historia: los americanos no han aprendido nada. El Hellcat es la continuación de su error, confundir habilidad con peso de metal. Un Zero volará en círculos a su alrededor. Las matemáticas parecían respaldarlo. El Zero tenía una carga alar de 22 libras por pie cuadrado, lo que le otorgaba un radio de giro de 612 pies. El Hellcat, con 36.5 libras por pie cuadrado, necesitaba más de 900 pies para el mismo giro. En una pelea de maniobras cerradas, el estilo favorito de los japoneses, el Hellcat sería un pato torpe. O al menos eso creían. Pero el enemigo que se preparaba para llegar no jugaba bajo las mismas reglas. Mientras los ingenieros nipones seguían perfeccionando la espada, los norteamericanos estaban forjando un martillo. El nuevo caza no pretendía ser elegante ni liviano. Era un instrumento de guerra total, fuerte, rápido, fácil de producir, y sobre todo, capaz de mantener con vida al piloto para la siguiente batalla. En aquel septiembre de 1943, bajo el sol implacable de Nueva Bretaña, los aviadores del Imperio aún reían con confianza. No sabían que, a partir de entonces, cada día los acercaría más a su extinción aérea, y que el rugido del motor Pratt & Whitney R2800 sería el sonido que anunciaría el fin de su era. 30 de septiembre de 1943. A cientos de kilómetros al este, sobre las aguas que rodeaban la aislada Marcus Island, el suboficial de primera clase Yoshio Fukui cumplía una misión de escolta para un avión de reconocimiento. El cielo era claro y el mar, un espejo. Fue entonces cuando vio, a lo lejos, 6 siluetas azul oscuro ascendiendo desde el sureste. En su informe posterior describiría la primera impresión con precisión: creí que eran bombarderos B-25 en una trayectoria extraña. Pero al girar para interceptarlos, distinguió la forma inconfundible: un solo motor, fuselaje masivo, alas demasiado cortas para su cuerpo. Primer encuentro con cazas del tipo F-6F. Primera impresión: los americanos han montado armas de combate en un torpedero. Fukui se lanzó en picado con las tácticas que todo piloto imperial conocía de memoria. Confiaba en el radio de giro del Zero, en la danza perfecta que tantas veces había repetido en los cielos del Pacífico. La maniobra consistía en descender en espiral para situarse tras el enemigo, aprovechar la ligereza del avión para cortar el giro y colocar las ametralladoras a menos de 300 metros. Era una táctica infalible contra los cazas enemigos pesados, que casi siempre seguían en línea recta. Pero aquella vez, lo imposible sucedió. El Hellcat no huyó. Tampoco intentó girar. Subió. El rugido del motor Pratt & Whitney Double Wasp resonó como un trueno. Aquella bestia de acero de más de 5 toneladas ascendía con una potencia inconcebible: 2000 caballos de fuerza frente a los escasos 1130 del Zero. Fukui tiró del control para seguirle, pero su velocidad cayó en picado. El cielo parecía resistirle. El avión japonés se agitaba, temblando al borde de la pérdida. A 15.000 pies, el americano ejecutó una maniobra que desafió la física: un giro en martillo, un ascenso vertical que se detuvo en un instante y una caída controlada que lo colocó directamente a la espalda de Fukui. Las ametralladoras del Hellcat abrieron fuego. 6 cañones Browning M2 escupieron una tormenta de proyectiles de 12,7 milímetros. La intensidad del fuego fue como nada que hubiera visto, anotó Fukui. Recibí 17 impactos en 3 segundos. Solo me salvé lanzando el avión en un giro descontrolado hacia el mar. Su compañero, el suboficial Masao, no tuvo la misma suerte. Su Zero explotó antes de tocar el agua. El avión de reconocimiento al que protegían tampoco regresó. Así, con 3 muertes y un caza maltrecho, comenzó la historia del Hellcat en el Pacífico. 5 días después, el 5 de octubre de 1943, 12 Zeros del 252º Grupo Aéreo despegaron desde las pistas de Wake Island. Al mando iba el teniente Yoshio Siga, veterano de incontables combates. Había recibido el informe sobre el nuevo caza estadounidense, como todos, lo había descartado. La misión era interceptar lo que parecía otro ataque de hostigamiento de portaaviones enemigos. Durante meses, los estadounidenses habían lanzado incursiones rápidas, golpeando y huyendo antes de que los cazas japoneses pudieran alcanzarlos. Siga pensó que aquel día sería igual. Al alcanzar los 6.000 metros de altura, divisaron 12 puntos azul oscuro agrupados en formaciones perfectas. Tenían la disciplina de un desfile, recordaría después.
Nosotros estábamos por encima, con ventaja de altitud, posición y sorpresa. La victoria parecía asegurada. Los Zeros se lanzaron en picado. Era el tipo de enfrentamiento para el que habían sido creados: velocidad, precisión, una danza mortal. Pero al descender, notaron algo que los desconcertó. Los Hellcats no se dispersaron ni intentaron virar. Mantuvieron la formación, descendiendo con una pendiente suave, conservando la energía de sus motores. Las balas japonesas perforaron las alas enemigas sin causar efecto visible. El blindaje de los Hellcat, 212 libras de acero protegiendo la cabina, 110 más cubriendo los sistemas de aceite, resistía los impactos. Los tanques autosellantes impedían que el combustible ardiera. Cuando los japoneses agotaron sus municiones en pasadas rápidas, los Hellcats contraatacaron. Ascendieron con una potencia que ningún motor japonés podía igualar. A 25.000 pies, la diferencia era abismal. Los Zeros apenas mantenían 900 caballos de fuerza, mientras los americanos conservaban 1.650. Cayeron sobre nosotros como halcones sobre gorriones, escribió Siga en su diario. Su peso les daba una velocidad que no podíamos igualar. Descendían, disparaban esas 6 armas infernales, y antes de que pudiéramos reaccionar, trepaban de nuevo hacia el sol. En menos de 20 minutos, 8 Zeros ardían en el aire. Ningún Hellcat fue derribado. En Rabaul, las noticias de aquel enfrentamiento llegaron con una mezcla de incredulidad y temor. Los informes hablaban de un enemigo que ya no se comportaba como los cazas aliados anteriores. En los meses siguientes, los oficiales japoneses comenzarían a descubrir que no se enfrentaban solo a un avión nuevo, sino a una doctrina entera construida para destruirles. El 11 de noviembre de 1943, en la base de Rabaul, el teniente comandante Tetsu Zibamizu reunió a los pilotos del 204º Grupo Aéreo. Entre ellos estaban veteranos con más de 20 victorias y jóvenes de apenas 20 años que aún creían en la invencibilidad del Zero. Zibamizu, con 32 derribos en su historial, se dirigió a ellos con una voz cansada: olvidad todo lo que sabéis sobre combate aéreo. Los americanos han cambiado las reglas. Ya no luchan nuestras batallas. Pelean como verdugos, no como guerreros. Explicó entonces lo que los supervivientes habían aprendido a sangre. El Hellcat no necesitaba girar mejor que el Zero. Fue diseñado para no tener que hacerlo. Utilizaba un principio que los estadounidenses llamaban energy fighting: conservar la velocidad y la altitud, usar la energía potencial como arma, atacar en picado, disparar, ascender de nuevo. Los japoneses, acostumbrados al duelo cerrado, no podían responder a esa estrategia. Además, los Hellcats no volaban solos, operaban por parejas, uno arriba y otro abajo, comunicándose por radio, esa radio que los pilotos japoneses eliminaban para ahorrar peso. Mientras un Zero se concentraba en un enemigo, otro Hellcat descendía sobre él desde el punto ciego. Nosotros seguimos luchando como samuráis, dijo Zibamizu. Ellos pelean como una máquina. En ese momento, la aviación japonesa comenzó a comprender que no solo enfrentaban a un enemigo más fuerte, sino a una civilización capaz de integrar tecnología, táctica e industria en un solo propósito. Lo que los pilotos imperiales veían en el aire era el reflejo de una nación que había aprendido a convertir el acero en pensamiento y la matemática en supervivencia. Los cazas que reían ante los informes de inteligencia ahora comprendían, con un escalofrío, que su enemigo no era pesado por torpeza, sino por cálculo. El peso del Hellcat era el peso de la industria, de la protección, de un mundo que ya había dejado atrás la era de los caballeros del aire. Diciembre de 1943. En la laguna de Truk, el comandante Mitsuo Fuchida, quien había encabezado el ataque a Pearl Harbor, observaba con rostro grave los restos destrozados de varios Zeros que habían logrado regresar de una patrulla contra cazas enemigos. Los técnicos retiraban paneles perforados, alas casi desintegradas, fuselajes agujereados por proyectiles que habían atravesado el metal como si fuera papel. Fuchida comprendía que algo había cambiado en el cielo del Pacífico. La superioridad que había hecho invencible al Zero se estaba desvaneciendo, y la causa no era el valor ni la fe de los pilotos, era la distancia tecnológica que crecía día a día entre las dos naciones. Los informes de combate revelaban una realidad matemática imposible de negar. Cada Hellcat estaba armado con 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50, cada una disparando 750 balas por minuto. En total, 4.500 balas pesadas que salían a casi 3.000 pies por segundo.
Cada proyectil de 12 milímetros contenía más de 3.500 libras-pie de energía, suficiente para atravesar un motor o partir un ala en un solo impacto. En comparación, las armas del Zero eran casi simbólicas. Sus ametralladoras de 7,7 milímetros lanzaban proyectiles de apenas 11 gramos, con una energía 6 veces menor. En cada enfrentamiento, la diferencia se traducía en segundos. Mientras los pilotos japoneses vaciaban sus cargadores sin ver resultados, los estadounidenses necesitaban solo una breve ráfaga para convertir un avión enemigo en una antorcha. Pero el fuego no era la única ventaja. La radio, el radar y la coordinación táctica estaban redefiniendo el combate aéreo. Los pilotos japoneses aún dependían de la vista, del brillo del sol sobre las alas enemigas o de la sombra de una formación lejana. En cambio, los estadounidenses eran guiados por operadores de radar a bordo de los portaaviones, que desde más de 80 kilómetros podían ver en la oscuridad y dirigir a los Hellcats con una precisión que rozaba lo sobrenatural. El teniente Sadamu Kumachi relató la desesperación de su primera experiencia contra este nuevo modo de combate. Volábamos entre las nubes, sin contacto visual, cuando los Hellcats aparecieron de repente, descendiendo directamente sobre nosotros. Era imposible que nos hubieran visto. Disparaban antes de que pudiéramos entender desde dónde llegaban. Sabían nuestra altitud, nuestro rumbo, nuestro número. Era como pelear ciegos contra hombres que podían ver en la noche. La aviación imperial estaba entrando en un abismo del que no habría retorno. Durante años, su poder se había basado en un círculo cerrado de pilotos de élite, formados con una disciplina casi monástica. Antes de la guerra, los aviadores navales japoneses eran los más experimentados del mundo. 3 años de instrucción, 700 horas de vuelo, dominio absoluto del acrobático, del disparo y del combate cuerpo a cuerpo en el aire. Eran guerreros del viento, artistas de una guerra que combinaba técnica y espíritu. Pero en 1944, el milagro de aquel sistema se derrumbó bajo el peso de su propio éxito. Las pérdidas en el frente eran tan altas que la formación tradicional se volvió insostenible. Los nuevos pilotos recibían apenas 300 horas de vuelo, muchos menos de 200. Los entrenamientos de tiro se reducían a 50 balas por piloto. Por falta de combustible, los ejercicios se realizaban con planeadores. Las prácticas nocturnas, el vuelo por instrumentos, el uso de radio, todo se eliminó. Los pilotos eran lanzados al combate sin la más mínima preparación, confiando en que el espíritu supliría la técnica. El teniente comandante Yoshiro Hashimoto, responsable de entrenamiento en Kasumigaura, escribió en su último informe: "Estamos enviando niños a pelear contra profesionales". Recordaba el caso de un joven oficial recién llegado, el alférez Yamamoto. Nunca había disparado sus armas en vuelo porque no había munición para entrenamiento. Nunca había volado de noche porque no quedaba combustible. En su primer combate, duró 7 minutos antes de caer al mar. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses recibían formación metódica y casi infinita. Cada aviador que llegaba a un portaaviones contaba con más de 300 horas de vuelo, 50 de ellas en el mismo modelo de avión con el que combatiría. Habían practicado miles de disparos, entrenado aterrizajes en portaaviones falsos hasta la perfección y aprendido a maniobrar en combate manteniendo siempre la energía y la altitud como principios sagrados. Sus entrenamientos se realizaban sobre tejas, lejos del frente, con recursos ilimitados, bajo cielos seguros. Era una producción en cadena de excelencia. Los japoneses, en cambio, estaban agotando su última generación de maestros. Los veteranos que habían sobrevivido a Midway y Guadalcanal eran ahora instructores, pero cada mes perdían alumnos y recursos. El combustible era tan escaso que debían apagar los motores durante las clases teóricas. En los hangares, los mecánicos desmontaban los motores de aviones averiados para reparar otros, construyendo híbridos que volaban gracias a piezas de distintos modelos. La moral empezaba a resquebrajarse. Muchos oficiales de base, aún fieles al código Bushido, hablaban de morir con honor antes que regresar derrotados. Pero en los cielos, la realidad era otra. Los cazas estadounidenses no estaban combatiendo bajo la noción de gloria personal. Cada Hellcat era parte de una máquina gigantesca que integraba radar, portaaviones, tácticas estandarizadas y reemplazos constantes. Era un sistema perfecto, impersonal, eficaz hasta la crueldad. Para los pilotos japoneses, aquello era un abismo moral. Su entrenamiento se basaba en el orgullo individual, en el duelo aéreo, en el dominio absoluto de los controles. Pero ahora enfrentaban enemigos que combatían en grupo,
que no buscaban honor, sino eficiencia. Nosotros luchamos como artistas, diría un veterano en una carta, ellos luchan como ingenieros. A comienzos de 1944, el cielo del Pacífico ya no pertenecía a los samuráis del aire. Pertenecía a los hombres que habían aprendido a calcular la victoria con ecuaciones y líneas de producción. Cada Hellcat representaba no solo una máquina de guerra, sino una filosofía, la creencia de que proteger al piloto valía más que el orgullo de arriesgarlo. Y cada vez que un Zero ardía en el cielo, el Japón imperial se acercaba un paso más a la comprensión de que la guerra moderna ya no premiaba el valor, sino la capacidad de construir un sistema más grande, más preciso y más inhumano. Octubre de 1944. El rugido constante de los motores llenaba el aire sobre Formosa. En los hangares de la Segunda Flota Aérea, los mecánicos trabajaban sin descanso, preparando los últimos aviones disponibles para una operación desesperada. El vicealmirante Shigeru Fukudome había recibido órdenes directas de detener las incursiones norteamericanas sobre la isla, que ahora servía de último escudo entre el archipiélago japonés y la imparable ofensiva del Pacífico. Más de 700 aeronaves serían lanzadas contra los portaaviones enemigos, incluidas las últimas escuadrillas formadas en la metrópoli. Era la mayor concentración de fuerzas aéreas japonesas desde Midwa, pero detrás de la apariencia de poder se ocultaba un vacío imposible de llenar, escasez de pilotos experimentados, combustible limitado y una tecnología ya obsoleta frente al enemigo. Durante los días del 12 al 16 de octubre, el cielo sobre Formosa se convirtió en un infierno de fuego y humo. Los informes iniciales de los comandantes nipones hablaban de una victoria espectacular, 26 portaaviones y acorazados enemigos hundidos, 300 aviones derribados y un enemigo en retirada. Los periódicos de Tokio imprimieron titulares gloriosos, y el pueblo creyó por un instante que el curso de la guerra había cambiado. Pero cuando los pilotos regresaron a las bases, la euforia se transformó en silencio. Los hangares estaban medio vacíos. De los 700 aparatos lanzados, más de 300 no volvieron. Los rollos de cámara recuperados mostraban la verdad, los portaaviones estadounidenses seguían intactos, los cazas enemigos habían dominado cada encuentro, y los supuestos éxitos eran ilusiones confundidas con el reflejo de explosiones en el mar. El teniente Sadaki Akamatsu, uno de los pocos veteranos que sobrevivieron a aquel desastre, escribió después en sus memorias, los Hellcats nos esperaban en cada altitud. Si ascendíamos, estaban encima. Si descendíamos, ya nos habían rodeado. Habían dividido el cielo en cuadrantes, cada zona cubierta por una escuadrilla. No era una batalla. Fue una ejecución metódica. Las pérdidas de Formosa marcaron el principio del fin para la aviación imperial. Aquellos cielos que en 1941 habían pertenecido al Zero ahora estaban dominados por formaciones perfectamente coordinadas de cazas estadounidenses, guiados por radar, comunicados por radio y entrenados con una disciplina industrial. 8 meses antes, el 19 de junio de 1944, en el mar de Filipinas, se había desarrollado el preludio de aquella tragedia, la Batalla del Mar de Filipinas, conocida más tarde por los americanos como el Gran Tiroteo de Pavos de las Marianas. La flota japonesa, bajo el mando del almirante Hisaburo Ozawa, se lanzó a la ofensiva con 9 portaaviones y casi 500 aviones. Era la apuesta final del imperio, un golpe decisivo que debía destruir el poder aeronaval de Estados Unidos. Frente a ellos, el Task Force 58 del almirante Mark Mitchell desplegaba 15 portaaviones con más de 900 aeronaves, casi 500 Hellcats. Ozawa confiaba en el alcance superior del Zero y en la mística del piloto japonés. Las escuadrillas despegaron al amanecer. A las 8:30, el primer grupo de 69 aviones enemigos fue detectado por el radar americano a más de 150 millas. Los controladores en los portaaviones coordinaron la respuesta con una precisión quirúrgica. Las escuadrillas de Hellcats ascendieron en formación escalonada, colocándose entre el sol y el enemigo. Tenían la ventaja de altitud, de posición y de información. El teniente Zenji Abe, al mando de la escolta japonesa, describió lo que vio minutos antes del contacto. Frente a nosotros había una pared de acero azul. Decenas de Hellcats dispuestos en capas, desde 20.000 hasta 30.000 pies. Nosotros apenas alcanzábamos 18.000. Comprendí que todo estaba perdido incluso antes de disparar. El combate duró poco más de 10 minutos. De los 69 aviones japoneses, 42 fueron derribados. El comandante David M. C. Campbell, jefe del Grupo Aéreo 15, derribó 7 en una sola jornada.
Su compañero, el teniente Roy Rusing, abatió 6 más. En el aire, los Heroes intentaron girar, pero los Hellcats no entraron en el juego. Atacaban desde arriba, disparaban, trepaban de nuevo y repetían el ciclo. Ningún japonés pudo igualar la velocidad de ascenso o la potencia de motor del enemigo. Al caer la noche, los pilotos estadounidenses regresaron a sus portaaviones con pérdidas mínimas, 30 aviones en total, algunos por fuego antiaéreo, otros por accidentes de aterrizaje. Los japoneses, en cambio, habían perdido más de 340 aeronaves en un solo día, casi toda su fuerza de portaaviones. En los camarotes de los portaaviones norteamericanos, los pilotos, agotados pero eufóricos, acuñaron el apodo que definiría la jornada, The Great Marianas Turkey Shoot, el gran tiroteo de pavos. Los cazas enemigos, dijeron, habían sido tan indefensos como aves en una cacería. Sin embargo, la magnitud de la tragedia japonesa no se comprendió completamente hasta meses después. La mayoría de los pilotos perdidos en aquella batalla no eran novatos, eran los últimos veteranos que quedaban de la generación inicial, hombres formados antes de la guerra, con cientos de horas de vuelo y una experiencia que nunca podría reemplazarse. Lo que el Hellcat destruyó en aquellas horas no fue solo una flota aérea, sino el alma misma de la aviación japonesa. En octubre de ese mismo año, durante la batalla del Golfo de Leyte, el comandante David M. C. Campbell superó incluso su propio récord. Liderando un grupo de 7 Hellcats desde el portaaviones USS Essex, interceptó una formación de 60 aviones enemigos que se dirigían hacia la flota estadounidense. Durante 90 minutos, el cielo se convirtió en un torbellino de fuego. M. C. Campbell derribó 9 aviones, 5 Heroes y 4 bombarderos, mientras su compañero Roy Rusing abatía 6 más. Me quedé sin munición después del 9º, escribió en su informe. El Hellcat respondió perfectamente. No recibí ni un impacto, aunque estábamos superados en número 8-1. Aquella batalla consolidó el dominio total de los cazas norteamericanos. 7 Hellcats habían derrotado a 60 enemigos sin una sola pérdida. La diferencia ya no era de valentía ni de pericia, era de sistema, de tecnología, de entrenamiento y de una industria capaz de producir más aviones en un mes que Japón en un año entero. Tras Leyte, el mando japonés comprendió la magnitud del desastre. Los psicólogos militares comenzaron a registrar un fenómeno entre los pilotos sobrevivientes, la psicosis del Hellcat. Era una mezcla de miedo, fatalismo y resignación. En cada misión, los aviadores sabían que su probabilidad de morir se acercaba al 100%. Muchos escribían sus cartas de despedida antes de despegar, algunos con la serenidad ritual del samurái, otros con lágrimas silenciosas. En su informe posterior a la batalla, el almirante Ozawa reconoció algo que pocos oficiales japoneses se atrevían a decir: el enemigo ha logrado lo impensable. Ha industrializado el combate aéreo. Cada Hellcat no es un avión, sino una pieza de una maquinaria gigantesca. Nuestros pilotos luchan contra un sistema, no contra hombres. Era el reconocimiento de una verdad definitiva: la guerra ya no se decidía por el valor individual, sino por la capacidad de transformar la industria, la ciencia y la organización en poder militar. Primavera de 1945. El fragor de los motores cubría el cielo de Okinawa con un zumbido constante que parecía no tener fin. Desde los portaaviones del Task Force 58, miles de Hellcats despegaron durante 3 meses de operaciones ininterrumpidas. Frente a ellos, el imperio japonés, ya al borde del colapso, había convertido su desesperación en arma. Los comandantes sabían que no podían vencer a los norteamericanos en combate convencional. La aviación imperial, una vez símbolo de orgullo nacional, estaba agotada, sin pilotos veteranos, sin combustible, sin piezas de repuesto. Lo que quedaba eran jóvenes apenas entrenados, enviados en misiones de un solo sentido. Así nació la última estrategia, los kamikazes. Entre abril y junio de 1945, casi 2.000 aviones cargados con explosivos despegaron rumbo a la flota estadounidense que rodeaba Okinawa. Cada uno llevaba un piloto que había aceptado morir. Pero ni siquiera ese sacrificio bastó. Los Hellcats, convertidos ahora en defensores, formaban una barrera aérea que parecía infranqueable. Sus patrullas, coordinadas por radar, interceptaban a los atacantes antes de que pudieran acercarse a los buques. Las tácticas habían evolucionado hasta la perfección mecánica. El teniente Eugene Valencia, líder de la división conocida como The Flying Circus, introdujo una maniobra llamada la segadora. 4 Hellcats volando en línea frontal,
separados por 100 metros, barrían el cielo a toda velocidad. Cada piloto cubría su sector y disparaba solo cuando el enemigo cruzaba su trayectoria. En cuestión de segundos, los ataques suicidas se convertían en estelas de fuego cayendo al mar. No había tiempo para pensar, explicó Valencia después. Era matemática pura, velocidad, altitud, ángulo, ráfaga. 4 pasadas, luego ascender y repetir. Durante la campaña de Okinawa, los Hellcats realizaron más de 38.000 salidas de combate. Derribaron 2.351 aviones enemigos y perdieron solo 249. Su proporción de victorias superaba 9-1, pero su mayor logro no estaba en las cifras. Lograron impedir que el 80% de los kamikazes alcanzaran sus blancos. Aquellos cazas pesados, burlados 2 años antes por la arrogancia japonesa, se habían convertido en guardianes invencibles del cielo. A medida que la guerra se acercaba a su final, la brecha tecnológica entre los dos bandos se volvió abismal. Los estadounidenses introdujeron el F-6F-5 Hellcat, una versión mejorada que incluía inyección de agua para aumentar la potencia a 2.200 caballos, lanzadores de cohetes y una mira giroscópica K-14 que calculaba automáticamente el adelanto del disparo. Los japoneses, en cambio, seguían volando versiones apenas modificadas del Zero, concebido en 1940. No tenían radares, ni blindajes efectivos, ni motores comparables. Ese mismo verano, Saburo Sakai, el legendario as japonés que en 1942 había sido temido en todos los frentes, volvió a encontrarse con los Hellcats. Pese a su experiencia, estuvo a punto de morir. En sus memorias describió el enfrentamiento con una mezcla de asombro y resignación. Hice todos los giros, todas las maniobras que conocía, rizos, toneles, picados. El Hellcat seguía mis movimientos con facilidad, como si anticipara cada intento. Solo sobreviví porque el piloto americano olvidó soltar su tanque externo antes del combate. Aquel testimonio resumía el destino de toda la aviación japonesa. La destreza ya no bastaba ante un enemigo que había perfeccionado la técnica y la organización hasta convertirlas en armas. Cuando finalmente cayó Okinawa, los restos de la Fuerza Aérea Imperial estaban reducidos a un puñado de escuadrillas. Muchos pilotos eran adolescentes con menos de 60 horas de vuelo. En las escuelas de instrucción, los instructores apagaban los motores durante las clases teóricas para ahorrar el poco combustible disponible. La instrucción se había reducido a una semana. Los aviones despejaban apenas podían sostenerse en el aire. La diferencia entre ellos y sus enemigos era tan grande que incluso los oficiales japoneses empezaron a hablar de matar por estadísticas. El contraalmirante Takehiro Nishi, creador de la táctica kamikaze, comprendió con frialdad lo que eso significaba. Si un Zero ataca de forma convencional, escribió, la probabilidad de éxito es casi nula. Los Hellcats lo derribarán antes de que alcance su objetivo. Pero si ese mismo Zero se convierte en bomba, la probabilidad de impacto es del 30%. El piloto muere en ambos casos, al menos así su muerte tiene un propósito. Era una lógica escalofriante, una matemática del sacrificio que revelaba hasta qué punto la aviación japonesa había perdido la capacidad de resistir. El 25 de octubre de 1944, cuando la guerra ya giraba sin retorno, el as Hiroyoshi Nishizawa escoltó el primer ataque oficial de kamikazes liderado por Yuki Ozeki. En esa misión, derribó 2 Hellcats, sus victorias número 86 y 87. Al día siguiente, mientras viajaba como pasajero en un transporte sin escolta, fue derribado por cazas del escuadrón VF-14. Murió sin poder siquiera defenderse. Era la metáfora perfecta del fin de una era, el mayor piloto japonés abatido sin combate, víctima de la superioridad técnica del enemigo que había despreciado. En agosto de 1945, cuando el emperador Hirohito anunció la rendición, el capitán Minoru Genda, el mismo que en 1943 había llamado error americano al Hellcat, escuchó en silencio la voz imperial desde el aeródromo de Atsugi. A su alrededor solo quedaban muchachos de 20 años con aviones improvisados, tanques vacíos y fuselajes parchados. Mientras tanto, en el mar, los pilotos estadounidenses todavía patrullaban el aire con sus cazas intactos. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, el teniente Clarence Moore del escuadrón VF-31 abatió un bombardero japonés Yokosuka D-4 y que volaba directo hacia la flota estadounidense, ignorante de la rendición. 2 ráfagas de sus 6 ametralladoras terminaron con el último combate aéreo del Pacífico. El Hellcat había cerrado la guerra del mismo modo en que la había dominado, con fuego,
precisión y superioridad absoluta. La humillación fue total. Cuando, en septiembre, los primeros Hellcats aterrizaron en el aeródromo de Atsugi como parte de las fuerzas de ocupación, los pilotos japoneses sobrevivientes salieron a recibirlos. Habían pasado años temiendo aquellas máquinas y ahora las veían por primera vez de cerca. El teniente Robert Bause, as con 19 victorias, realizó una demostración de acrobacias frente a ellos. Realizó giros cerrados, rizos y ascensos imposibles para un avión tan grande. Los observadores japoneses, incapaces de hablar, comprendieron la magnitud del abismo que los había separado de su enemigo. Esto no es ni la mitad de lo que puede hacer, les dijo Bause. Con inyección de agua y sin carga de combate, puede resistir 13 veces la gravedad. Jamás logré romper uno. La imagen de aquel avión azul, descendiendo suavemente sobre la pista japonesa, simbolizaba el fin de un mito. El Zero, que había hecho de Japón un poder temido, quedaba reducido a un recuerdo. El Hellcat no solo había vencido en el aire, había destrozado la idea misma de que la valentía podía sustituir a la ciencia. En el suelo, los pilotos nipones entendieron al fin que cada libra que habían despreciado en el diseño americano representaba la diferencia entre morir con honor y volver a casa con vida. Septiembre de 1945. El sol caía sobre Atsugi como una losa ardiente. En la pista, los soldados japoneses, exhaustos y en silencio, observaban el aterrizaje de 12 F-6F Hellcats provenientes del portaaviones USS Yorktown. Los aparatos descendieron uno a uno, sus hélices levantando polvo y restos de grava, hasta detenerse frente a los hangares que antes habían albergado los orgullosos Zeros. Ninguno de los hombres presentes había visto un Hellcat tan de cerca. Aquellas máquinas, con sus fuselajes masivos y alas de acero oscuro, parecían más esculturas de guerra que aviones. Los mecánicos japoneses, aún con el uniforme de la Armada Imperial, permanecieron inmóviles mientras los pilotos norteamericanos descendían de sus cabinas con una naturalidad que contrastaba con la solemnidad del momento. No había odio, solo una diferencia imposible de ocultar, la de los vencedores que regresaban de la guerra y la de los derrotados que aún trataban de entender por qué la habían perdido. El teniente Robert Bause, as con 19 victorias, fue invitado a demostrar la maniobrabilidad de su Hellcat. Encendió el motor Pratt & Whitney R2800, y el rugido resonó por todo el aeródromo como un recordatorio de la fuerza industrial que había aplastado al imperio. Frente a los japoneses, el avión azul ascendió en espiral, ejecutó bucles, giros cerrados y ascensos que ningún Zero habría soportado sin romper su estructura. Esto ni siquiera es forzarlo, explicó con ayuda de un intérprete. En combate, con inyección de agua, la potencia aumenta un 20%. Está diseñado para soportar 13 veces la fuerza de la gravedad. Nunca vi uno fallar. Los pilotos japoneses no respondieron. Sabían que aquellas cifras representaban algo más que potencia, representaban un país entero capaz de fabricar precisión en masa. Los ingenieros nipones no tardaron en desmontar los Hellcats capturados para estudiar su construcción. Lo que descubrieron los dejó atónitos. El motor R2800 contenía casi 3.000 piezas mecanizadas con tolerancias exactas, todas intercambiables entre sí. Cada tornillo, cada engranaje, podía ser reemplazado sin necesidad de ajuste manual. En contraste, los motores Nakajima Sakae del Zero requerían ensamblaje artesanal, ningún componente era idéntico al de otro motor. Aquello revelaba una diferencia civilizatoria, mientras Japón había diseñado una obra maestra artesanal para 1941, Estados Unidos había construido un sistema industrial para 1945. El profesor Hiro Horikoshi, creador del Zero, examinó los planos y reconoció con dolor: nosotros perfeccionamos la espada, ellos construyeron la fábrica que forja 1000 espadas por día. El milagro de producción americana había sido tan asombroso como la máquina en sí. En la planta de Grumman en Bethpage, Nueva York, el trabajo no se detenía nunca. Las luces permanecían encendidas día y noche, con turnos de hombres y mujeres que ensamblaban cazas con la precisión de un reloj. A su ritmo máximo, un nuevo Hellcat salía de la línea cada 60 minutos. Entre 1943 y 1945 se produjeron 12.275 unidades. Japón, en ese mismo periodo, fabricó menos de 6.000 Zeros. Para la mente japonesa, educada en la excelencia del artesano individual, aquella escala de producción era inconcebible. En América, la guerra se había convertido en una ecuación de eficiencia, color en las instrucciones, piezas numeradas,
control de calidad automático. En Japón, el trabajo aún dependía de manos expertas y materiales escasos. La diferencia se reflejó en el aire y en la moral. Mientras los pilotos estadounidenses podían contar con repuestos, entrenamiento y aviones siempre nuevos, los japoneses debían volar aparatos remendados, armados con piezas incompatibles. Los mecánicos improvisaban mezclas de combustible con alcohol o aceite vegetal. Los hangares se convertían en talleres de supervivencia. La guerra industrial había reemplazado la guerra heroica, y el resultado estaba decidido desde el momento en que la producción americana superó la imaginación humana. El almirante Mark Mitchell, comandante del Task Force 58, entendió la magnitud de esa revolución. Ya no necesitamos encontrarlos primero, dijo durante una reunión en 1944. Podemos dejar que vengan. El Hellcat los destruirá a nuestra conveniencia. Aquella frase marcó un cambio estratégico sin precedentes. Antes, los portaaviones eran considerados plataformas vulnerables que debían golpear primero para sobrevivir. Con el Hellcat, se convirtieron en fortalezas flotantes. Las flotas estadounidenses podían estacionarse frente a costas enemigas durante semanas, seguras bajo un techo de acero y fuego. El cazador había dejado de temer ser cazado. El impacto cultural de este cambio fue tan profundo como el militar. Para Japón, la guerra seguía siendo un acto de espíritu, una extensión del código Bushido, la lucha como expresión de honor y destino. Los pilotos eran guerreros sagrados, y la derrota, si llegaba, debía aceptarse con dignidad. Pero el Hellcat simbolizaba un nuevo paradigma. Era la guerra sin romanticismo, la victoria calculada, la eficiencia que no buscaba gloria sino resultados. Los norteamericanos habían sustituido el misticismo por la ciencia, la devoción por la logística. Los japoneses seguían creyendo en el sacrificio individual, los americanos habían aprendido que un sistema bien diseñado podía proteger a cada hombre y multiplicar su poder. Durante los meses de ocupación, los pilotos japoneses que sobrevivieron comenzaron a hablar abiertamente de lo que antes habría sido impensable: la rendición no solo del país, sino de su concepto de guerra. Un piloto veterano escribió en su diario: nosotros volábamos como artistas, ellos como ingenieros. Creíamos que la pureza del espíritu podía vencer al metal. Hoy sé que la guerra moderna pertenece a quien fabrica el metal. Esa frase resumía la transformación de toda una nación que había apostado su destino a la belleza de la técnica artesanal y lo perdió frente a la brutal exactitud de la producción en masa. En los años siguientes, tanto Japón como Estados Unidos revisarían su historia aérea. En 1962, durante un simposio sobre la Guerra del Pacífico, veteranos de ambos bandos se reunieron en Washington. El capitán David M. C. Campbell, máximo as de la Marina estadounidense con 34 victorias, habló con serenidad: el Hellcat ganó la guerra aérea del Pacífico. Destruyó la aviación japonesa y garantizó la victoria. En respuesta, Saburo Sakai se levantó entre el público. Su voz, marcada por la vejez pero firme, llenó la sala: el Zero fue un avión superior, el Hellcat, un sistema superior. No comprendimos la diferencia hasta que fue demasiado tarde. Llevamos espadas a un duelo contra cañones. Aquel reconocimiento fue más que una confesión de derrota, fue un epitafio para una era. El Hellcat había sido el fin del romanticismo aéreo, la última palabra en la transición entre el héroe solitario y la máquina colectiva. Cada libra de metal que los japoneses habían despreciado representaba no solo blindaje, sino una idea: la protección del individuo dentro de una maquinaria inmensa. En la práctica, fue la prueba definitiva de que la modernidad no recompensa el coraje aislado, sino la integración total entre ciencia, industria y voluntad nacional. Cuando Saburo Sakai murió en el año 2000, fue enterrado en Tokio con honores. En su última entrevista había dicho: el Zero nos hizo sentir invencibles, el Hellcat nos recordó que solo éramos hombres con armas viejas enfrentando al futuro. Cada piloto japonés que sobrevivió lo hizo porque un piloto americano decidió dejarlo vivir. Ese es el verdadero final de la guerra, cuando tu vida depende de la misericordia del enemigo. El legado del Hellcat no se midió solo en victorias, sino en la lección que dejó grabada en la historia: que el poder de una nación no se mide por la habilidad de sus guerreros, sino por la capacidad de su gente para crear un sistema que los mantenga vivos. En el amanecer del mundo de la posguerra, mientras los portaaviones norteamericanos regresaban a sus puertos y los hangares japoneses quedaban en silencio, una verdad se impuso sobre todas las demás: el F-6F Hellcat no solo había destruido aviones, había sepultado una filosofía entera. Desde entonces,
los cielos del Pacífico no volverían a pertenecer al valor, sino a la ingeniería. Los años posteriores a la rendición convirtieron al F-6F Hellcat en símbolo de una transformación que trascendía la guerra. Para los norteamericanos, representó la madurez de una industria que había aprendido a combinar ciencia, producción y entrenamiento en un solo engranaje perfecto. Para los japoneses, fue la encarnación de una lección amarga, que el espíritu, sin materia que lo sostenga, no basta para resistir al mundo moderno. En los hangares vacíos de Atsugi y en las academias de vuelo reconvertidas en escuelas civiles, los antiguos aviadores imperiales empezaron a enseñar a una nueva generación de jóvenes el arte de volar sin hablar de gloria, sino de precisión, de física, de sistemas. Lo que había nacido como una derrota total se transformó lentamente en un renacimiento técnico. Japón, que antes había despreciado el peso, el blindaje y la comunicación, adoptó aquellas ideas y las convirtió en cimientos de su reconstrucción. El análisis exhaustivo de los Hellcats capturados reveló un detalle que los ingenieros japoneses nunca olvidaron: cada componente estaba pensado no solo para funcionar, sino para ser reproducido. La modularidad, la simplicidad, la estandarización, eran conceptos que en la era del Zero parecían triviales. Sin embargo, en los talleres improvisados de la posguerra, se comprendió que esa lógica era la que había ganado el conflicto. Japón había perdido la guerra de los cazas, pero al asimilar las lecciones del enemigo, sembró la semilla de su futuro industrial. En los años 50, muchos de los técnicos que habían reparado Zeros trabajaban ya en fábricas de automóviles y maquinaria, aplicando lo aprendido del estudio de las aeronaves norteamericanas. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Hellcat se convertía en un icono del triunfo tecnológico. Los pilotos que lo habían volado hablaban de él con respeto casi religioso. Ningún otro avión de la Segunda Guerra Mundial había logrado un índice de victorias tan aplastante. 5.223 enemigos abatidos frente a 270 pérdidas en combate directo. 305 ases navales, 75% de las victorias aéreas de la Marina. Era el arma perfecta de un sistema que había industrializado la superioridad. Los museos lo exhibían con orgullo, pero detrás de la estadística se escondía una verdad más profunda: el Hellcat no había sido solo un avión, sino una declaración sobre cómo debía organizarse la guerra en el siglo XX. Para los sobrevivientes japoneses, la reflexión fue dolorosa y prolongada. Saburo Sakai, en sus últimos años, se convirtió en una figura de respeto incluso entre los antiguos adversarios. Cuando en 1962 volvió a encontrarse con pilotos estadounidenses en el simposio de Washington, comprendió que el respeto mutuo había reemplazado al odio. Los hombres que una vez intentaron matarse ahora hablaban de maniobras, de motores, de filosofía de vuelo. Sakai escuchó en silencio al capitán M.C. Campbell afirmar que el Hellcat ganó la guerra aérea del Pacífico. No protestó. Cuando le tocó hablar, respondió con serenidad: nosotros creamos un avión superior, ellos, un sistema invencible. No entendimos la diferencia hasta que el cielo dejó de pertenecernos. Su respuesta fue recibida con un aplauso prolongado, no de celebración, sino de reconocimiento. Esa comprensión definió el legado histórico del conflicto. Los japoneses habían concebido la guerra como un duelo entre individuos, los norteamericanos, como una red de engranajes donde el piloto era una pieza más, pero esencial. En el Hellcat, cada libra de peso significaba protección, cada cable representaba comunicación, cada bala correspondía a una cadena de producción que funcionaba sin interrupciones. Japón había luchado por el ideal del guerrero, Estados Unidos, por la supervivencia del combatiente. El resultado fue inevitable. A medida que la memoria de la guerra se diluía en las décadas siguientes, las cifras se transformaron en metáfora. La relación de derribos, 19 por cada pérdida, se citaba en manuales de estrategia como ejemplo de supremacía sistémica. Los analistas militares la estudiaban como caso paradigmático: el triunfo de la organización sobre la improvisación, de la masa coordinada sobre el heroísmo individual. Aquella proporción, más que un número, era una sentencia: la eficiencia había reemplazado al honor como medida del éxito. En los últimos años de su vida, Sakai concedió una entrevista en la que su voz, ya temblorosa, conservaba la misma claridad que en los días de Rabaul. Cuando el periodista le preguntó qué representaba para él el Hellcat, respondió sin amargura: fue la máquina que nos despertó del sueño. Nos hizo comprender que la guerra no se gana con valor, sino con conocimiento, con disciplina, con el poder de un país que protege a sus hombres en lugar de sacrificarlos. Guardó silencio un momento y añadió:
El Zero nos enseñó a morir con honor, el Hellcat, a respetar la vida del enemigo. Los que sobrevivimos lo hicimos porque los pilotos americanos eligieron no apretar el gatillo. Ese es el final más difícil de aceptar. En los archivos del Museo de la Aviación Naval en Pensacola se conserva una carta suya, escrita poco antes de morir en el año 2000. En ella, Sakai agradece a sus antiguos adversarios por haberle permitido seguir volando después de la guerra. Cada vez que un Hellcat cruzaba el cielo sobre mí, escribió, sentía miedo. Ahora siento gratitud. Sin ellos, tal vez Japón nunca habría aprendido a mirar hacia adelante. La historia del F-6F Hellcat concluyó donde había comenzado, en el cielo. No fue solo el avión que derribó miles de enemigos, sino la herramienta que marcó el fin de una era. Puso punto final al dominio del romanticismo aéreo, al ideal del piloto como caballero solitario. En su lugar dejó el modelo del combatiente integrado en un sistema de precisión total. El Hellcat no se limitó a derrotar al Zero, derribó toda una filosofía de guerra. Cuando los últimos veteranos japoneses miraban el horizonte y recordaban el rugido del motor Pratt y Whitney, sabían que aquel sonido no era solo el del enemigo, sino el del futuro. Así terminó la historia de una risa que se volvió epitafio. Los pilotos japoneses habían reído al oír hablar de un caza pesado, tosco y poco elegante. 2 años después, aquel error americano había aniquilado su mundo. El Hellcat tuvo la última carcajada, la más amarga y definitiva, la de una civilización que comprendió demasiado tarde que el acero, la ciencia y la cooperación pueden ser más poderosos que cualquier ideal. Desde entonces, en cada museo, en cada avión restaurado que aún se eleva para homenajear el pasado, su silueta recuerda la lección grabada en la historia del Pacífico. En la guerra moderna, quien domina el sistema domina el cielo.